Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a nuestra videoclase correspondiente a nuestro siguiente tema que vamos a estar abordando lo que es la psicofarmacología de la ansiedad y en otra clase vamos a estar también conociendo lo que tiene que ver lo referente con los ansiolíticos. Esto también vamos a estar revisando lo que tiene que ver las estructuras neurofisiológicas que también explican este trastorno de ansiedad bajo ese mismo corte. Y también les quiero compartir que si en algún momento se formaron eh, ya como profesionistas del área de psicología o están en formación, es muy importante que se retomen algunas asignaturas para comprender y sacarle jugo a este curso, como son trastornos de la personalidad, neurofisiología, psicología fisiológica, así como psicopatología y psicología clínica. Son algunas asignaturas que están dentro del campo de formación y que también nos van nuevamente a hacer un auxiliar para comprender más lo que tiene que ver esta parte de psicofarmacológica de los trastornos que vamos a estar analizando posteriormente. Bien, vamos a iniciar. Entonces, vamos a dar un breve repaso sobre a qué se refiere el trastorno de ansiedad. Y bueno, en la literatura nos comenta que la ansiedad viene a ser una respuesta normal frente a situaciones de amenaza que pueden ser por la presencia o ausencia, ya sea de personas, objetos o condiciones y lugares. Ahorita vamos a ir escribiendo poco a poco de qué se trata todo esto. En este caso, la existencia de amenazas o en este caso de carencias de seguridad, la ansiedad favorece guardar en la memoria los peligros a los que nos hemos enfrentado o a los que suponemos. Además, va a preparar al organismo para los riesgos, ya sea por medio de la huida o la lucha, o para elaborar estrategias frente a amenazas potenciales. Pero en este caso, cuando la ansiedad es excesiva y es persistente e indiscriminada, se van a percibir amenazas significativas, que en este caso pueden no ser reales, y entonces ahí es donde va a dejar de ser adaptativa. En este caso va a impedir el desarrollo del individuo y entonces ahí es donde podemos hablar de un tratamiento. ¿Ok? Entonces, también vemos en esta presentación que algunos fármacos ya están dentro del mercado. Los más comunes que se pueden encontrar son los ansiolíticos o los antidepresivos, pero prácticamente cada 2 años, máximo 3, se van actualizando estos psicofármacos, tanto a nivel laboratorio como también de literatura. Es por eso que también para el especialista en psiquiatría, perdón, va a tener que emplear el uso o la administración de estos fármacos con la total precaución, con el total conocimiento, y que también si en algún momento, porque suele ocurrir que se tuvo un mal diagnóstico o no fue el diagnóstico correcto para la persona, entonces ahí el especialista que va a prescribir estos medicamentos, estos psicofármacos, va a tener que reemplazarlos por uno más eficaz. En este caso, como ya lo hemos mencionado, nosotros no podemos administrar algún fármaco, algún psicofármaco, pero es importante conocer qué es, qué le está aportando a la persona, para qué se lo administraron, de dónde surge su ansiedad, hablando ya de esta parte, y que también no es quedarnos simplemente con el diagnóstico que ya trae, sino hacer una valoración en la persona o el paciente que también está requiriendo de nuestros servicios. Acá hay dos situaciones muy importantes que también hay que mencionar. Las personas que padecen ansiedad acuden a todo tipo de médicos
y van a utilizar cualquier remedio que esté a su alcance. Por lo cual, pues en algunas ocasiones ya como que el último recurso viene siendo acudir al especialista de salud mental, al psicoterapeuta, para tratarse pues estos malestares que tanto son físicos como psicológicos. Algunas personas tienden incluso a mitigar esta sensación con alguna sustancia como alcohol, alguna otra droga que por el momento les dé un alivio o una tranquilidad que ellos estén buscando. También una buena parte de ellos desconoce de qué trata lo que tiene que ver el trastorno de ansiedad y las funciones mentales que también se involucran cuando persiste la molestia, vuelvo a repetir, no solamente psicológica, sino también fisiológica. Bien, incluso algunos médicos pues tampoco se van a percatar de ello, pues cuando llegan a existir esas palpitaciones, que es una característica de la ansiedad, se cree que lo que anda fallando pues es el corazón. Con el agotamiento, las dificultades de concentración, se piensa que es por falta de vitaminas o como algunas alteraciones igual se distribuyen por todo el sistema nervioso autónomo, las molestias van a ser múltiples, es decir, todo el cuerpo, de manera que van a aparecer síntomas somáticos, incluso hasta hipocondriasis. Entonces, aquí tenemos también un apartado muy interesante donde nos dice que la ansiedad no supone sentimientos vagos de inquietud o de ligera aprensión, sino van a ser estados severos que impiden a las personas desarrollar sus actividades diarias de manera normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un compromiso, ya se los comentaba, para volver a hacer una valoración, para preguntarle a la persona qué entiende por ansiedad, dónde ha escuchado ese término, cómo es que ella lo está viviendo, porque en ocasiones algunos profesionistas solamente se quedan con esa parte de que me dijo que tiene ansiedad o que tiene depresión y me quedo nada más con esa parte. Mucho ojo, porque no hay que cometer el error de pensar que también el paciente o la persona interpreta este término de manera clínica a como nosotros lo hemos estudiado o lo entendemos ya en nuestra práctica profesional. Ok, entonces por eso es algo muy importante para recabar dentro de su historia clínica que vayan, a estar realizando. Tenemos también otras subcategorías que acompañan a la ansiedad, que también puede ser en este caso fobias o algunos ataques de pánico. Pasamos a la siguiente. Tenemos aquí que el término ansiolítico se deriva ya de lo que tiene que ver dos vocablos, que en este caso, derivado de ansiedad y del término griego lític, que juntos significa romper o disolver. Esto es algo ilustrativo para compartirles. Y podemos ver también que en todos los individuos puede aparecer ese trastorno de ansiedad, pero también hay que entenderlo que puede ser un mecanismo de adaptación muy útil. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la misma manera que la tristeza es una reacción normal frente a frustraciones, pérdidas, la ansiedad va a ser una respuesta normal frente a situaciones amenazantes. En todos los individuos, de hecho, puede aparecer, y también, como comentábamos, es un mecanismo de adaptación muy útil para prever y solucionar problemas. En este caso, hay que entender también que no se puede suprimir totalmente, porque incluso puede ser, podemos hacer más daño que beneficio. Es por eso lo que les comentaba. Tenemos escalas igual de ansiedad. Tenemos nuestros manuales de DSM-5, CIE 10. Ya actualmente en mayo de este año ya se actualizó con el CIE 11. Y es importante igual diagnosticar efectivamente
este trastorno, porque como se los acabo de compartir, no solamente es quitarlo, ¿no? Hay que ver qué mecanismo, en dónde se instaló, qué experiencia tuvo la persona para que este trastorno de ansiedad detonara, y posteriormente analizar las herramientas que se pueden estar trabajando bajo los objetivos psicoterapéuticos para también realizar una psicoterapia eficaz. Acá tenemos una gráfica en el cual se refiere a la ley de Yerkes-Dodson, pueden apreciarlo, y en esta gráfica podemos observar que cierto grado de ansiedad favorece las capacidades creativas del individuo, pero al rebasar el punto crítico, esta capacidad disminuye significativamente. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que en este caso, cuando la ansiedad es muy baja, existe una falta de motivación para llevar a cabo las actividades. Sin embargo, cuando la ansiedad es demasiada, el sujeto también está limitado por su desarrollo, de manera que es importante mantener un rango apropiado de ansiedad. Bien, esto es algo muy importante que es es algo muy valioso conocer para nuestra práctica clínica, y también compartirles que en este caso, cuando disminuye la ansiedad, para algunas personas pues puede ser incluso ya un alivio, puede ser ya algo que lógicamente va a traer un beneficio positivo para la persona. Pero cuando la ansiedad va a ser exagerada, va a provocar reacciones intensas frente a situaciones que no son una amenaza real, incluso puede ser un miedo irracional. De manera que en este caso va a ser útil para separar las situaciones de peligro y las que no son de peligro. Haciendo un paréntesis y adelantándome un poquito, entonces, si se administra un ansiolítico a un paciente que tenga angustia moderada o provocada por una situación vivencial difícil, se estará eliminando lo que tiene que ver ya un mecanismo de adaptación, en donde la misma ansiedad le ayudará a superar dicha situación. Incluso esta condición ansiosa es muy importante para que el sujeto realice o acuda a una psicoterapia, o en su caso aplique las estrategias apropiadas para enfrentar esta adversidad. Es lo que estábamos comentando hace unos momentos, analizar ese mecanismo, y por eso es que, bueno, ya se los comentaba, no somos psiquiatras, pero en este caso se les aconseja que antes de prescribir un ansiolítico debe tenerse presente que la ansiedad es un acontecimiento normal y un mecanismo de adaptación muy útil. Por tanto, si se suprime completamente puede ser pues más dañino que benéfico. En este caso no se debe olvidar que también los trastornos, incluso ansiosos en Latinoamérica, son los más frecuentes en la patología psiquiátrica, ya que van de entre un 10 o un 30% de la población general, y esta, bueno, pues los va a padecer en gran parte de su vida. Ahora bien, vamos a encontrarnos también con cómo se va a producir una ansiedad frente a enfermedades somáticas. Es lamentable ver que en la práctica médica, no todos, hay algunos médicos que mis respetos, sin embargo hay un porcentaje también de médicos que le dicen a sus pacientes, ¿sabe qué? Se va a morir, le queda poco tiempo, tiene tal enfermedad, si no se cuida se va a morir. Ya por ese hecho de comunicar una enfermedad que puede ser peligrosa o que va a cambiar el rumbo de su vida, se puede generar también un trastorno de ansiedad.
y también se puede generar por alguna enfermedad somática. ¿Como cuáles? Bueno, cualquier alteración en el estado de salud puede provocar ansiedad, así como también algunas alteraciones mentales, en este caso como depresión, que se pudo originar al principio de una esquizofrenia, así como también los trastornos ansiosos, que bueno, vamos a describir más adelante. También tenemos a las alteraciones neurológicas, que en este caso tengan un efecto estimulante directo sobre el sistema límbico. Recordemos, el sistema límbico es el que controla nuestras emociones, y en este caso también por la presencia de algún tumor, de algún trastorno vascular, de algún traumatismo craneoencefálico, por alguna situación de encefalitis, de esclerosis múltiple o epilepsia, por compartirles algunas de ellas. También tenemos las alteraciones sistémicas, que aquí van a comprometer en este caso la oxigenación. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando igual son enfermedades pulmonares, cuando son enfermedades que incluso la persona puede tener hipertensión, puede tener diabetes, y esos cuadros se pueden complicar. Esto también puede generar cierta ansiedad en la persona. Vamos a lo que tiene que ver con la ansiedad, cuando se da ante la reacción de un peligro o un síndrome general de adaptación. En este caso, si los organismos, en este caso si nosotros no tuviéramos que enfrentarnos a condiciones extremas en donde se pone en riesgo nuestra vida, únicamente pues se regularían los cambios menores sin llegar nunca a un estado de alarma. Pero como el aniquilamiento de la vida es un fenómeno muy común, se han aplicado respuestas defensivas que en su mayoría son fenómenos opuestos a la homeostasis o este equilibrio, y se les ha denominado síndrome general de adaptación. Entonces, aquí tenemos que se va a tratar de una respuesta integral, adaptativa, a las amenazas contra la supervivencia, que se va a organizar por el sistema límbico, y que también, recordemos, se pueden generar sensaciones de miedo, de este miedo que ya lo comentábamos, puede ser un miedo real o un miedo irreal, de ira, de este ataque o huida, y entonces ya se tiene lo que es una alteración en la regulación de la temperatura, incluso igual en el bombeo sanguíneo, y se da una disminución de la glucosa y la tensión arterial. Ahora, también tenemos otro elemento muy importante cuando es ya correspondiente a un tratamiento farmacológico por síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso se tiene que entender qué tipo de ansiedad se está generando, si es una ansiedad psíquica o es una ansiedad psicosomática. En este caso, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que en la ansiedad somática ya tiene que ver con una tensión motora que se va a manifestar como con temblores, con contracciones, con sacudidas, dolores musculares y también un agotamiento. Finalmente, estas alteraciones van a responder sobre todo a la administración de un ansiolítico que se forma mediante las benzodiazepinas. Tenemos también antes de pasar a la siguiente, dentro de la ansiedad somática también tenemos lo que es la hiperactividad vegetativa, en el cual se va a presentar una sensación de asfixia, falta de aire, dificultad para respirar, palpitaciones, taquicardia,
sudoración, manos frías o manos muy sudorosas, boca seca, incluso se puede dar mareo o sensación de inestabilidad, así como también náusea, diarrea, ir a orinar frecuentemente o dificultad para ingerir algunos alimentos. Incluso se da esta sensación de nudo en la garganta y estos componentes vegetativos pueden tratarse con bloqueadores beta como el propranolol, y estos son en particular efectivos para las palpitaciones, la taquicardia y la sudoración. En este caso también tenemos lo que es la hipervigilancia, donde ya el sujeto responde con una alarma exagerada, donde ya tiene una dificultad de concentración para conciliar y mantener el sueño, además de cierta irritabilidad. Y en este caso, el tratamiento más específico en esos casos es con benzodiazepinas. Al final de la videoclase vamos a estar viendo algunos de estos psicofármacos para que también ustedes los vayan conociendo. Bien, ahora lo que viene con la ansiedad psíquica. Aquí el sujeto va a tener esa sensación, esa inquietud de tortura, se va a percibir atrapado o al borde de un peligro, también se va a sentir vulnerable, sobre todo hacia su integridad física o también psicológica, va a haber una situación de tensión emocional, va a haber igual esta preocupación, y hay que comentar que estas alteraciones también pueden responder a los antidepresivos, aunque por lo general tienen que coadministrarse con algunos tranquilizantes. Es por eso que en la práctica clínica, si les llega algún diagnóstico, ustedes van a poder apreciar que tal vez el psiquiatra está administrando un ansiolítico junto con un antidepresivo, y esto, bueno, ya se involucra en lo que estamos revisando en estos momentos. Lo que se aconseja ya, que tiene que ver con el trastorno de pánico, con o sin agorafobia, viene a ser este fármaco, este psicofármaco llamado venlafaxina, y también la famosa moclobemida. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es también muy importante comentarles que en este espacio, en este tratamiento con trastornos de pánico con o sin agorafobia, el tratamiento farmacológico estaba encaminado a eliminar solo los ataques de pánico, y ello se pensaba que mejoraría la ansiedad de manera anticipatoria. En este caso, la agorafobia y la evitación fóbica, pero los estudios están mostrando que esta aproximación pues era equivocada. Entonces, bueno, ya vemos que los fármacos de elección son la venlafaxina, los recaptadores igual, los ISR, los inhibidores de serotonina, así como también se ha encontrado ya en estos estudios que los ISRS son superiores a la imipramina, un psicofármaco que se administra para antidepresivo, y también al alprazolam. Estos fármacos de segunda línea son los antidepresivos llamados tricíclicos. Vuelvo a repetir, como la imipramina, y la mayoría de pacientes va a requerir dosis terapéuticas antidepresivas. Aquí vale la pena señalar que estos pacientes van a responder con una hiperestimulación, tanto como ansiedad, como insomnio o también taquicardia, son algunos efectos secundarios a las primeras dosis de todos los antidepresivos, por lo que se recomienda iniciar con dosis muy bajas, por lo regular de 10 miligramos al día, lo que estamos observando, o menos, y aumentar según la respuesta de cada paciente, pues a menudo se requieren asociarlos con benzodiazepinas.
En este caso, bueno, es muy importante también conocer qué efecto, aquí ya estamos cayendo en esa parte, qué efecto tienen estos fármacos, porque lo que comentamos, ¿no? Eh, hay pacientes que les administran la imipramina como un antidepresivo y puede generar los efectos secundarios de ansiedad. Entonces, por eso es que que los manuales estadísticos de los trastornos mentales, el DSM-5 y el manual de clasificación CIE-10, vamos a encontrar los diagnósticos diferenciales donde nos dice que si el trastorno es generado por una enfermedad médica, es inducido por algunas sustancias o es inducido por algún medicamento. Ahí es donde nosotros vamos a poder clasificar y realizar un diagnóstico eficaz con la persona que nos esté, pues que esté requiriendo también de lo que son nuestros servicios y para que nosotros tengamos un éxito en la psicoterapia. Ahora bien, pasando a lo que es este esquema, ¿cuántos y cuántas de ustedes conocen este tipo de, pues, de prescripción médica? O mejor dicho, ¿cuántos han visto estos números, por así llamarlos, en algún historial clínico o alguna receta médica de algún familiar, amigo, etcétera? Les voy a dar unos momentos mientras tomo un poco de agüita, que ya se me resecó un tanto la garganta, para que puedan visualizar por un momento estos números y recordar si los han visto en algún momento. Bien, esto tiene que ver con lo que es la administración de los fármacos, muy utilizado por los médicos psiquiatras, en donde nos dice, sea un psicofármaco antidepresivo, ansiolítico, antipsicótico, lo van a dividir por la mañana, por la tarde y por la noche. Dependiendo de la gravedad del trastorno, es como se va a administrar ese fármaco. Por ejemplo, si estamos hablando de un ansiolítico, como el que acabamos de ver, venlafaxina, 10 miligramos al día. Acá tenemos que en la venlafaxina se tiene que tomar 10 miligramos en la mañana. En la tarde no se tiene que tomar nada. Y en la noche otra vez se tiene que tomar 10 miligramos. Dependiendo, como les vuelvo a repetir, del grado que esté teniendo la persona con ansiedad, se le va a administrar ese psicofármaco. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos dice nada de venlafaxina en la mañana, nada de venlafaxina en la tarde y solamente una de 10 miligramos en la noche. ¿Por qué? Porque probablemente aquí el médico revisó que la ansiedad se le dispara más por la noche que por la mañana o por la tarde. O viceversa, una pastilla en la mañana, nada en la tarde y nada en la noche. O en su caso, la mitad de la pastilla o un cuarto de pastilla en la mañana, nada en la tarde y un cuarto de pastilla por la noche. Estos son algunos valores que ustedes van a visualizar, o si no es que ya los han visualizado, y que también es muy importante conocerlos porque aquí vamos a comprender cómo se le está administrando a la paciente o a la persona estos psicofármacos y cada qué tiempo o en qué momento se tiene que tomar cada uno de ellos. Hablábamos hace rato de las benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Y en este caso, bueno, van a actuar en el sistema nervioso central sobre el complejo ácido gamma amino butírico, el famoso neurotransmisor GABA. Acuérdense que esto de neurotransmisores lo vimos en la clase anterior, entonces si hay una duda, pues nuevamente se pueden regresar, buscar qué función tiene este neurotransmisor
para que también vayan hilando la información que estamos revisando en este momento. Aquí va a potenciar lo que es su acción inhibitoria. Se pueden administrar vía oral y en algunos casos también intramuscular o intravenosa a través de un suero. Bien, las benzodiazepinas pues ya se van a clasificar en función del tiempo que actúan. Hay benzodiazepinas igual de acción corta y de acción larga, o de la potencia que también tienen. Bueno, pues es como se van a estar administrando. Las benzodiazepinas de acción corta van a utilizar ante momentos puntuales de estrés, como puede ser un examen, y en el caso del insomnio, también cuando la gente presenta problemas para conciliar el sueño. Las benzodiazepinas de acción larga pues, se van a utilizar en cuadros de ansiedad ya más complicados, y en el caso del insomnio, cuando el problema es que la duración del sueño es corta o el individuo despierta varias veces durante la noche. Por eso lo que comentábamos hace un momento en los valores, cómo se le va a dar, si por la noche, por la tarde o por la mañana. Bien, ¿cómo entonces, ya adelantándonos un poquito a lo que vamos a estar desmenuzando más adelante, cómo actúan en nuestro organismo entonces los ansiolíticos? Bueno, van a hacer un efecto depresor de nuestro sistema nervioso central, lo van a relajar, lo van a tranquilizar, por lo que su función en nuestro sistema nervioso central va a ser a que reduzca y se enlentezcan las funciones y el ritmo. Entonces, mucho cuidado también cuando hagamos el examen mental, preguntar antes si la persona está tomando algún psicofármaco, cuál es, que nos diga cuál es. Por eso es que nosotros, ahí viene la parte fuerte, que nosotros conozcamos qué psicofármaco está tomando esta persona y los efectos que puede generar, para no confundirlos con otra sintomatología, con otra patología que sea provocada por un psicofármaco. Y de ahí trazar nuestras estrategias psicoterapéuticas tomando en cuenta el efecto que esté teniendo el psicofármaco, si es que lo está tomando la persona actualmente. Funciones que recordemos que controla el sistema nervioso central. Recordemos que se compone del encéfalo, que tiene que ver ya con el cerebelo y el tallo encefálico, y la médula espinal. En este caso, bueno, atiende y satisface las necesidades vitales y da respuesta a los estímulos. Los invito y las invito a que nuevamente revisen la función del sistema nervioso central. Por eso les comentaba, ya en esta parte es muy importante conocer estas características para que ustedes saquen mayor provecho y entiendan también este curso. Algunas funciones que ejecuta también nuestro sistema nervioso central es detectar los estímulos, transmitir las informaciones que recibe tanto externa como internamente, y la coordinación general de nuestro cuerpo. Lo que ocurre cuando nuestro sistema nervioso se enlentece debido a la administración de un ansiolítico es que la ansiedad desaparece, ¿sí? A nivel fisiológico igual, porque muchas otras funciones se reducen considerablemente. Ahí la importancia de este ansiolítico que tenga dentro del organismo. Hay otra que también está en el mercado, la que les acabo de comentar. Las benzodiazepinas son las más solicitadas. La buspirona va a actuar igual sobre los receptores específicos de serotonina, este neurotransmisor, y va a generar la capacidad de dependencia y abuso de la buspirona es baja ya con este fármaco. En este caso solo debe usarse solamente para tratamientos muy cortos. Es un ansiolítico puro, es menos eficaz que las benzodiazepinas, no causa ningún tipo de sedación y no interacciona con el alcohol. Su inicio lento de acción, bueno, viene a ser ya de 3 semanas, en el cual se van a ver ya resultados con el paciente. Algunos efectos adversos de este psicofármaco
puede provocar náuseas, mareos, dolores de cabeza, cefalea, nerviosismo, excitación, rara vez taquicardia, palpitaciones, algún dolor en el pecho, somnolencia, algún estado de confusión, también puede generar crisis convulsivas, sequedad de boca, fatiga o sudoración. ¿Qué son entonces los beta bloqueantes? Estos van a contrarrestar lo que tiene que ver con las manifestaciones somáticas de ansiedad, como son el temblor, la hipertensión, taquicardia y la sudoración. Son menos eficaces que las benzodiazepinas y puede generar algún síntoma cognitivo y afectivo, no causa tampoco sedación. A manera de pregunta, ¿qué efectos entonces tienen? ¿Qué efectos secundarios tienen los ansiolíticos? Puede tener algún problema en la memoria a corto plazo, a largo plazo, para recordar algunas cosas. No quiere decir que se olvide completamente, solamente se puede tener esta complicación para recordar. También generan sueño, un enlentecimiento motor y cognitivo, y en raras ocasiones la disminución del deseo o la impotencia sexual. En otros casos también puede tener un aumento de peso, aunque el efecto secundario más peligroso es el potencial adictivo del fármaco, ya que nuestro cuerpo va a adquirir una elevada tolerancia, una curva, y cada vez va a necesitar de más dosis del ansiolítico para notar los efectos de este. Por eso es que comentábamos que se aconseja que los médicos empiecen con 10 miligramos. Algunas contraindicaciones de los ansiolíticos: no deben tomarse durante el embarazo, tampoco si se padece glaucoma, apnea, trastorno del sueño, apnea, hiperactividad o algún tipo de dolencia renal, así como hepática, pulmonar, cerebral o nervioso. ¿Qué pasa entonces? Y es algo muy común, que por miedo, por falta de información, a veces la persona deje de tomar su psicofármaco, pues puede sentir a nivel físico lo que son mareos, vértigos, temblores, y a nivel psicológico puede tener un aumento temporal de la ansiedad, nuevamente le puede regresar, puede estar irritable y también puede tener insomnio. Algunos otros ejemplos de ansiolíticos dentro de la familia, pues está el muy conocido diazepam, el tranxilium, el alprazolam, el lexatin, y con efecto sedante, aparte de ser ansiolítico, el noctamid, lormetazepam, etumina, lorazepam y sedotin, sus nombres comerciales. Aquí tenemos que, bueno, ya lo que es una tabla sobre los nombres comerciales de algunos psicofármacos, la marca en el cual se puede encontrar y el efecto en que va a tardar dentro del organismo. Acuérdense lo que veíamos anteriormente: farmacocinética, farmacodinamia. ¿Qué tanta prolongación va a tener cuando sea ingerido? El primero va a ser de 1 a 3 horas, el segundo de 1 a 2 horas, el triazolam de 2 horas, el lorazepam de 10 a 20 horas y el diazepam, el muy conocido, de 20 a 100 horas. Entonces es algo que solamente es importante ir conociendo. Aquí tenemos alguna presentación. Como les comentaba, van cambiando las presentaciones, van cambiando igual algunos fármacos, pero les muestro algunos de ellos para fines didácticos. Aquí tenemos otra tabla, incluso igual en qué aplicación terapéutica se puede dar.
el alprazolam para trastornos de ansiedad con agorafobia, clonazepam para trastornos convulsivos, tratamiento auxiliar en caso de manía aguda y en ciertas anomalías de los movimientos. Diazepam para trastornos de ansiedad, estado epiléptico, relajación del músculo estriado, premedicación anestésica. Estazolam para el insomnio igual, alazepam, trastornos de ansiedad. Es importante también conocer que cuando hablamos de alguna fobia tiene que ver también con un miedo que está circunscrito a un estímulo, como por ejemplo hacia algunos animales, a ver sangre, a las alturas, entre muchas otras. La ansiedad entonces anticipatoria y la conducta de evitación son elementos psicopatológicos importantes y también se han tratado con benzodiazepinas. Ante el enfrentamiento inminente también puede haber pérdida de conciencia por síncope vasovagal, y dentro de las consideraciones más importantes para el tratamiento de todas las fobias es que el sujeto presenta la ansiedad cuando se enfrenta al objeto o situación temida. O sea, no es un trastorno que esté presente de manera permanente, aunque por otro lado la conducta de evitación aparece casi siempre. Y hablando un poquito de lo que es la agorafobia, sin pánico, pues ya tenemos que sus síntomas principales es la manifestación, van a ser semejantes a las crisis de pánico, pero sin el componente total de ataque, además de preocupaciones como orinarse sin darse cuenta, enfermedades y tener miedo de pedir ayuda y otras situaciones embarazosas también en público. En la fobia social tenemos también que los síntomas principales se trata de un exagerado temor a ser evaluado por los demás. Es el caso de comer, firmar, hablar, orinar en un excusado frente a los demás, y por tanto puede ser una enfermedad profesional. En el caso de los músicos, cantantes y actores, también se le ha llamado ansiedad de ejecución. En el trastorno obsesivo compulsivo también tenemos algunos síntomas principales, donde son las obsesiones, que son trastornos en las ideas, impulsos y pensamientos o imágenes, en tanto que las compulsiones son un elemento conductual. Bien, para este tipo igual de subcategorías, pues también se administran estos psicofármacos, como los que estamos visualizando, dependiendo al diagnóstico que se tenga, y que también es importante mencionar que hay un tratamiento para el estrés postraumático con los ansiolíticos. Hay lo que es ya el tratamiento igual para un estrés agudo, y en este caso también para la ansiedad generalizada. Hablando un poquito ya de la ansiedad generalizada, y por último, se va a manifestar como una ansiedad y preocupaciones excesivas, poco realistas e incontrolables, con múltiples quejas somáticas. De allí que también pues las visitas con diversos médicos sea algo muy frecuente. Incluso se trata del trastorno mental diagnosticado con mayor frecuencia en los adultos, con una prevalencia de un 8.3%, pero en los niños no existe algún estudio comparativo y se considera que puede ser igualmente frecuente. Recientemente la venlafaxina ha demostrado gran utilidad. Los antidepresivos tricíclicos también van a tener un buen efecto terapéutico, pero se manifiesta hasta las 6 semanas, y comparado con las benzodiazepinas, que logran un efecto similar durante la primera semana. Para el tratamiento deberá valorarse también la posible asociación de estas sustancias, así como el riesgo de farmacodependencia a las benzodiazepinas y de los efectos colaterales anticolinérgicos. Es algo muy importante porque solamente por un tiempo se debe de administrar el psicofármaco,
Por eso es que también se apoya de la psicoterapia y posterior a ello, bueno, ya se debe de retirar el psicofármaco para no causar una dependencia a este. Así que también es importante conocer esta situación y de antemano les agradezco mucho su atención, esperando pues nuevamente estar con ustedes en la siguiente videoclase.